Revelado, increíble transformación de un hijo de millonario gracias a una humilde limpiadora. El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales del lujoso edificio en Santa Fe, mientras Alejo se imponía el mismo ritual de siempre, un paseo por los jardines, un intento de despejar su mente. Sin embargo, la soleada mañana traía consigo un aire de pesadez. Se sentía vacío, a pesar de los privilegios que lo rodeaban. La presión incesante de su familia se convertía en una sombra en la que cada una de sus decisiones se sentían como un reproche silencioso. Alicia, su madre, quería que fuese abogado como su padre, pero él anhelaba ser artista. La idea lo consumía, y el miedo a desilusionar a su familia lo mantenía atrapado. Ese día, mientras paseaba, sus pensamientos eran interrumpidos por la figura de Carmen, la limpiadora que trabajaba en el edificio. A pesar de su cansada apariencia, su sonrisa era auténtica, iluminando su rostro con calidez. «Buenos días, Alejo», decía, su voz era una mezcla de dulzura y fortaleza. Hablaban de cosas simples de la rutina, hasta que Carmen comenzó a relatar sus historias. Historias de esfuerzo, de sacrificios de sus hijos luchando por un futuro mejor. Cada palabra de Carmen se metía en el corazón de Alejo, despertando algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Su vida diaria se volvía un ir y venir entre la insatisfacción personal y el deber familiar. Las paredes de su mundo dorado parecían cerrarse, y sus encuentros con Carmen arengaban un fuego que lo empujaba a cuestionar su propia existencia. «¿Y tú, Alejo, qué es lo que realmente deseas?», le preguntó una mañana, franqueando la brecha entre sus realidades. Él, paralizado, sentía el nudo en el estómago crecer. Jamás había tenido el valor de contestar esa pregunta, de mirarse al espejo y enfrentarse a su verdadero yo. Mientras las semanas pasaban, un escándalo repentino en su universidad captó la atención de los medios. El nombre de Alejo aparecía en los tabloides, salpicando su imagen. La mirada de su madre se transformó en un rayo de desaprobación, y la presión aumentó. Ya no solo estaba atrapado por las expectativas de su familia, ahora se sentía expuesto. «Debes limpiar tu imagen», le ordenaron. «¿Y cómo?», se preguntaba aferrándose a su pasión por el arte que anhelaba pero que había mantenido enterrada. Un instante de furia comenzó a despertar dentro de él. Si en lugar de luchar contra su destino, se dejaba llevar por su deseo de ser un artista. Pero el remordimiento lo detuvo. Esa noche en una cena familiar, el discurso de su madre fue directo: «Alejo, no permitiremos que tu locura nos avergüenza». La tensión creció en la mesa mientras miradas expectantes se posaban sobre él. Luego de haber escuchado cada sacrificio de Carmen, de haber sentido su lucha en carne propia, se dejaría doblegar por las cadenas invisibles de su familia. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la voz temblorosa, tenía que elegir. Un beso a la traición de su legado familiar o abrazar una vida llena de incertidumbre. En su mente resonaban las enseñanzas de Carmen, los valores auténticos que habían iluminado su perspectiva. Pero el momento de máxima angustia lo envolvía, un silencio pesado. La tensión estaba cargada de descontento y miedo. Las miradas de su madre parecían perforarlo. Justo cuando estaba a punto de revelar su decisión, sintió el desasosiego en el aire. Alejo miró a su madre y en su pecho, la presión se convertía en un grito desesperado. ¿Se atrevería a desafiar su destino y al mundo de cristal en el que siempre había vivido? La historia se detiene aquí, dejando a los lectores atrapados en la duda. ¿Podrá Alejo romper con las cadenas de su legado y asumir su verdadero ser? Alejo sintió la presión del aire cargado a su alrededor. Las expectativas de su madre lo envolvían como una red de araña, apretando cada vez más su cuerpo y su mente. En el silencio ensordecedor de la mesa, las imágenes de su infancia pasaron como un torbellino, pinceles, óleos y un sueño que había dejado morir en un rincón. En un instante de claridad, sus pensamientos se transformaron en un grito interno: ¿y si eligiera el camino del arte afuera? La ciudad rebosaba vida,
los sonidos del tráfico y las voces de la gente se colaban por la ventana. Esa realidad vibrante contrastaba con la escena estancada ante él. Cuando su madre terminó su arenga, Alejo sintió que el tiempo se detenía. Era ahora o nunca. Pero en su mente se presentó el dilema que había cruzado tantas veces: ¿qué pasaría si decidía renunciar a su privilegiada vida? Fue en ese momento de parálisis que recordó las historias de Carmen, su fuerza inquebrantable y su manera de enfrentar adversidades. La imagen de la limpiadora sacudió su ser, desatando un torrente de dudas y decisiones. Necesitaba explorar una nueva realidad y encontrar en ella su verdadera esencia. Sin embargo, una marea de miedo le empujó hacia atrás. ¿Cómo podría enfrentar la desaprobación familiar y la crítica pública? ¿Era realmente capaz de cambiar su vida? Después de la cena, su inquietud lo llevó a su estudio, un espacio desordenado donde las pinturas y los bocetos estaban apilados en un caos revelador. Se sentó frente a su caballete y, sintiendo la paleta en sus manos, un torrente de emociones reprimidas brotó de su interior. La primera pincelada en la tela fue temblorosa, como si su mano no pudiera soportar el peso de la elección. Las imágenes emergieron lentamente, un reflejo de su dolor y anhelos. El proceso de creación se convirtió en un espejo, cada trazo le mostraba una parte de sí mismo que había estado oculta. Mientras trabajaba, su mente giraba en torno a una nueva determinación: no solo deseaba convertirse en artista, sino que sentía la urgencia de dejar una huella directa de su transformación. Se decidió por una exposición de arte que revelaría su historia, su viaje personal. Y aunque el remordimiento sobre las emociones de su familia lo acechaban, cada cuadro que terminaba se convertía en un ladrillo para construir su nueva identidad. Sin embargo, el miedo persistía: ¿y si su familia rechazaba su decisión? Un día, tras terminar una pintura, recibió un mensaje inesperado de Carmen. «He oído sobre tu escándalo. Recuerda que cada tragedia es una oportunidad disfrazada», decía su nota. Aquellas palabras resonaron en él como un eco, recordándole que sus decisiones no solo impactarían su vida, sino también a quienes lo rodeaban. La motivación de Carmen había encendido una chispa en él. Quizás no estaba solo en este camino inexplorado, lo que no sabía en ese momento era que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La fecha de su exposición se acercaba y con ella la presión de su familia. Temores y dudas nublaban su mente a medida que el día se aproximaba. Se encontraba en una encrucijada aún más peligrosa. Ante su madre y su mundo, debía elegir entre la seguridad y el riesgo de ser verdaderamente él mismo. En la última noche antes de la exposición, sentado en su estudio, una revelación lo abrumó. La pintura que había dejado a medio terminar parecía desconectarse de su esencia. Alejo se dio cuenta: no podía presentarse al mundo como alguien que no era, ni podía ocultar su verdad en una obra. Una profunda determinación comenzó a formarse en su interior. Estaba dispuesto a mostrar su verdadero ser, por difícil que resultara. El día de la exposición llegó en un torbellino de emociones. Enfrentaría las miradas de quienes más temía, pero lo que no imaginaba era que el acto de compartir su arte podría transformarse no solo para él, sino también para aquellos que lo rodeaban. Esa noche, cuando los invitados empezaron a llegar, cada paso hacia el salón era un eco de su propia ruptura con el pasado, pero dentro de él ardía la duda más desgarradora: ¿cómo reaccionaría su madre al ver la verdad tras cada pintura? Su corazón latía con fuerza mientras una voz interna le recordaba que esta era su oportunidad de reivindicarse, de dejar que su arte hablara por él. La tensión se condensaba en el aire, a la espera de lo que iba a suceder. ¿Se atrevería a escuchar su propio grito artístico en una sala llena de expectativas ajenas? La sala estaba iluminada con una tenue luz que acentuaba las curvas de cada pintura. El murmullo de los asistentes llegaba a él como ecos lejanos. Alejo respiró hondo, un intento de calmar el tumulto que se agolpaba en su pecho. Era un cruce de caminos que había soñado muchas veces, pero ahora se sentía más real y aterrador que nunca. Frente a los rostros conocidos, cada uno parecía un juez listo para dictar sentencia sobre su vida. Cuando su mirada se encontró con la de su madre, un escalofrío recorrió su espalda. La seriedad en su expresión era desgarradora. Ella representaba el mundo que había decidido dejar atrás, una vida de comodidades y expectativas. Pero, ¿qué era un sueño muerto comparado con ser fiel a sí mismo? Esa pregunta resonó en su mente mientras se acercaba al cuadro más grande, una mezcla caótica de colores y emociones que había desbordado en el lienzo.
La mente de Alejo se llenaba de recuerdos, su infancia, la presión de convertirse en un hombre de éxito, pero sobre todo, la visión de Carmen, su fuente de inspiración. Ella había vivido una vida de lucha, sin titubear ante los obstáculos. Ágilmente pensó en su historia, cada pincelada llevaba algo de su inquebrantable espíritu, los murmullos se apagaron cuando se hizo el silencio. Ante la mirada expectante de sus invitados, Alejo decidió tomar la palabra. Compartió su viaje, los momentos de duda y miedo, su búsqueda de autenticidad. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de su ser. Este camino no ha sido simple, confesó su voz temblorosa. Pero cada trazo, cada color en este lienzo, representa la libertad que anhelo y el coraje que he encontrado en mí mismo. Los murmullos se reanudaron, pero no con desaprobación, sino con una sorprendente empatía. A medida que hablaba, notó que algunos asistentes asentían, como si su relato encajara en sus propias historias personales. Alejo sintió una conexión palpable, un puente que comenzaba a formarse entre él y los que antes lo veían desde la distancia. Sin embargo, no todo fue aceptación. Cuando su mirada volvió a su madre, la expresión de ésta había cambiado, aterrada ante lo que creía inaceptable. El miedo a la desaprobación la había transformado en algo aún más duro, la persona a la que siempre había querido agradar. Después de un largo silencio, su madre se acercó. ¿De verdad crees que esto es lo que debes hacer? ¿Renunciar a un futuro brillante? Su voz era una mezcla de preocupación y consternación, una advertencia no dicho que atormentó a Alejo. Pero un poderoso deseo lo empujó a sostener su mirada. No puedo vivir en un futuro que no he elegido, pronunció con firmeza, sintiendo que ese momento era la culminación de su transformación. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y aunque el resto de la sala lentamente se movía hacia el arte, la batalla interna entre él y su madre se intensificaba. Alejo sabía que no solo estaba enfrentando la batalla por su arte, sino la lucha por su propia identidad, por el lugar que deseaba ocupar en este mundo. Cada paso que daba hacia adelante era un paso que alejaba de las sombras de su antigua vida. De repente, el rostro de una mujer que no había visto en años emergió entre la multitud, Carmen. Su mirada estaba cargada de esperanza y desafío, como si hubiera estado allí desde el principio, observando su desarrollo. Esa presencia lo impulsó a buscar la fuerza que necesitaba para continuar. Sin embargo, el desafío no había terminado. La presión se acumulaba y el aplauso resonaba a su alrededor, pero el verdadero juicio lo enfrentaba directamente con su madre. ¿Podría realmente reconciliar la expectativa familiar con su deseo de autenticidad? ¿Sería suficiente su valentía para sostenerse frente a todos aquellos que representaban lo opuesto a su nueva vida? Mientras la noche avanzaba y las luces seguían brillando, Alejo se sintió abrumado por la necesidad de una decisión. Era el momento de romper con los fantasmas del pasado, pero la incertidumbre lo envolvía como una tormenta. ¿Qué pasaría si finalmente decidía irse y dejar todo atrás? La interrogante se cernía sobre él como una sombra. Animáginebe la encrucijada por delante. Alejo respiró profundamente, preparándose para lo que vendría a continuación. ¿Tendría la tenacidad para impulsar su arte y su vida hacia horizontes desconocidos, o se vería atrapado nuevamente en la telaraña de inseguridades? En la profundidad de su ser, sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Alejo miró a su madre un momento más, buscando en su expresión alguna señal de resignación o comprensión. Sin embargo, ahí solo encontró expectativa, una necesidad de control que lo oprimía. La lucha interna dentro de él se intensificó, mientras su mente debatía entre el amor familiar y la necesidad de reclamarse a sí mismo. Con cada aplauso que resonaba a su alrededor, Alejo se sintió como un intruso en su propia piel. La validación que llegaba del público contrastaba con la mirada de su madre, que lo sentenciaba a un destino que ya no deseaba. En ese instante comprendió que su verdadero desafío no era solo el arte, sino ser capaz de enfrentar a quienes alguna vez fueron sus pilares. Cada paso hacia el lienzo lo llevaba más lejos de la vida esperada y más cerca de la vida soñada. Sintió una oleada de adrenalina. No era solo un artista, era un guerrero de su propia narrativa. La historia que había comenzado quizás revelaría secretos ocultos dentro de él, y ahí, en la plenitud de ese momento, decidió que no se detendría ante la incomprensión. Carmen, que había estado en sus pensamientos, era ahora una presencia tangible. Tras la exhibición, se le acercó con una sonrisa que resplandecía, reflejando cada batalla que ella había enfrentado. Me alegra verte aquí, Alejo.
No todos reciben la oportunidad de darse cuenta de lo que realmente son, pronunció mientras observaba el lienzo. Sus palabras resonaron en su ser, como un eco de su propia lucha. La conversación con Carmen fluyó rápidamente. ¿Cómo fue tu viaje hacia este momento? He visto tu arte en las redes, pero conocer el trasfondo es enriquecedor, dijo ella, guiándolo a un espacio donde se sintió seguro al compartir su historia. Alejo describió sus dudas, su necesidad de cumplir expectativas, y cómo cada trazo en el lienzo representaba una parte de su alma. A medida que hablaba, se dio cuenta de que su voz no temblaba, sino que se fortalecía. Compartir su experiencia era un acto de sanación, un paso hacia su propia reivindicación y liberación. Las palabras se convirtieron en un ritual, y cada una de ellas era una capa que se despojaba de su ser. En medio de aquel ambiente cargado de tensiones familiares, encontraba en Carmen un respaldo incondicional que lo empoderaba. Sin embargo, su mente no podía evitar regresar a la figura materna que, observando desde la distancia, representaba un rompecabezas sin resolver. ¿Podría Alejo construir su camino sin perder su relación con ella? Esa pregunta latía en su mente cada vez más fuerte. Valorar el amor materno sin dejar que definiera su vida era un equilibrio que aún debía encontrar. Después de la exhibición, la noche continuó, y la interacción con otros asistentes le dio nuevas perspectivas. Reacciones, críticas y alabanzas se convirtieron en la brújula que lo guiaría en su arte y en su vida. Sin embargo, entre sonrisas y observaciones, él sentía el peso de su madre. Cada rayo de aprobación que resonaba en sus oídos estaba acompañado por la sombra de su desaprobación. El aire era espeso y la posibilidad de una confrontación directa se cernía sobre él. Con el paso de los días, la mente de Alejo se llenaría no solo de las reacciones que había cosechado, sino de una nueva chispa de determinación. Sintió la necesidad de definir su futuro, pero el camino no sería sencillo. Sabía que se acercaba un momento crucial, una conversación que daría forma a ambos destinos. Ya no podía posponer la decisión de hablar con su madre. Un intenso deseo de reconciliar su pasión con la expectativa familiar crecía dentro de él. Enfrentar a su madre requeriría un grado de valentía que aún no había explorado, un acto que podría abrir o cerrar puertas, no solo a su vida profesional, sino también a su paz interior. ¿Tendría el valor para ser honesto y enfrentar la crítica más dura? Enfrentarse a su madre podría ser la prueba definitiva de su evolución. La noche estaba llena de posibilidades, y con cada día que pasaba, Alejo sabía que un nuevo capítulo se acercaba. La dirección de su vida pendía de un hilo, listo para ser cortado o quizás, trenzado en una nueva creación. El verdadero reto estaba a punto de comenzar. El día que Alejo decidió enfrentar a su madre estaba marcado por una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado días preparándose mentalmente para la conversación, ensayando cada frase que deseaba compartir, cada argumento que podría utilizar para explicarle su elección de vida. Sabía que no sería fácil, pero su deseo de vivir auténticamente superaba el miedo a su posible reacción. Se encontró en la cocina de su casa, donde la luz del sol iluminaba las paredes con tonos cálidos. Allí los olores a café recién hecho y pan tostado le trajeron recuerdos de una infancia que parecía joya y prisión al mismo tiempo. A menudo había visto a su madre moverse con gracia en ese espacio, organizando todo a la perfección, como si en cada acción pudiera también categorizar la vida que habían construido juntos. Tomó aire profundo y se sentó a la mesa. Tenía que encontrar el momento adecuado. No quería que la conversación comenzara con un tono defensivo, así que decidió hablarle sobre su arte, de cómo realmente había florecido desde que se había permitido explorar su pasión. Cuando su madre entró, sentía el peso de la incertidumbre en el aire. «Mamá, ¿podemos hablar?». Su voz sonó hecho de su alma, resonando con un enigma que aún no había descifrado completamente. Ella levantó una ceja, como si una tormenta se preparara para estallar en su mirada. «Alejo, ¿qué es tan importante?», preguntó, notando su seriedad. A medida que él comenzaba a compartir los logros de su exhibición y el impacto que su arte estaba teniendo en su vida, notó cómo los ojos de su madre se nublaban. No lo entendía. Para ella, era solo un hobby, una fase que superaría. Pero él no estaba en esa etapa. Era su vida. «Esto no es solo arte, mamá. Es mi voz, mi vida», dijo con convicción. El silencio que siguió fue un espacio tenso donde sus corazones parecieron palpitar al unísono. Se dio cuenta de que sus palabras eran como flechas, buscando abrir brechas en un muro de expectativas,
pero la reacción de su madre fue más dura de lo que había anticipado. Siempre creí que te dedicarías a algo verdaderamente significativo. ¿Ese es el camino que decides tomar? Un artista. ¿Por qué desperdiciar tu potencial? Las palabras cayeron como plomo, y el dolor que se instaló en el pecho de Alejo fue profundo. El eco de su decepción se sentía como una traición. De repente Alejo tuvo una epifanía. No era solo su madre quien se sentía defraudada, también era él quien había teorizado su vida en torno a las expectativas de ella. Pero había un nuevo Alejo forjado en la lucha, dispuesto a conquistar el caos emocional. Escucha, esto no es un desperdicio. Cada pincelada representa mi lucha y mi verdad. Si no puedo ser quien soy realmente, entonces estaré desperdiciando mi vida. Quiero que entiendas que esto me completa, afirmó sintiendo la verdad de sus palabras fluir de sus labios con fuerza. La mirada de su madre cambió, se tornó conciliadora, aunque la confusión seguía asentada en su rostro. No entiendo por qué esto es más importante que tu futuro profesional, porque mi futuro depende de encontrar mi identidad en el arte que me libera. No quiero conformarme a lo que tú crees que debo ser, respondió Alejo, mirándola a los ojos. Ese momento decisivo abrió una puerta que tenía miedo de tocar. No solo estaba revelando su arte, estaba desnudando la esencia de su ser. La tensión se transformó en la posibilidad de una conversación más profunda, una reconciliación con una madre que lo seguía amando a pesar de su rechazo inicial. Pero el camino hacia la aceptación requeriría más que palabras, necesitaría tiempo, paciencia y un cambio en la percepción de su madre. La conversación se extendió más de lo planeado, abriendo diálogos sobre sueños, expectativas y la búsqueda de autenticidad. Alejo sabía entonces que no solo estaba luchando por su pasión, sino también por un nuevo tipo de relación con su madre, donde la aceptación se convertiría en la meta. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, una inquietud comenzó a cernirse sobre él. Había algo en la reacción de su madre que aún guardaba un secreto por descubrir. Una sombra de preocupación cruzó su rostro y mientras Alejo se mantenía firme, se preguntaba, ¿qué podría pasar si su madre revelaba lo que realmente pensaba de su vida, más allá de la decepción? Esa inquietud lo atrajo a un espacio oscuro que aún no había imaginado. Su corazón latía con intensidad al pensar en los secretos que podrían cambiarlo todo. El día siguiente a la conversación con su madre comenzó igual que cualquier otro, pero Alejo se sentía diferente. Había en él una chispa de valentía que lo empujaba a salir al mundo de manera más audaz. La incertidumbre todavía pesaba en su pecho, pero había un nuevo nivel de claridad que lo guiaba. Mientras preparaba su desayuno, su mente giraba en torno a las posibles respuestas de su madre, cada una más inquietante que la anterior. Esa mañana, decidió visitar la galería de arte local. No solo quería mostrar su trabajo, sino que también esperaba recibir retroalimentación constructiva de otros artistas. Era su forma de empoderarse, de establecer conexiones que pudieran enriquecer su trayectoria y lo alejaran de la soledad que a veces se sentía cuando se adentraba en su arte. Al llegar, se sorprendió al ver a un grupo de artistas reunidos en una mesa, conversando animadamente. Se sintió intimidado al instante, pero aquel impulso de valentía lo empujó hacia adelante. Se presentó exponiendo su deseo de participar en la comunidad artística que tanto había anhelado. Los rostros de sus compañeros se iluminaron, y rápidamente se estableció una conexión entre ellos. La conversación giró en torno a sus obras, y Alejo compartió su proceso creativo. Un joven Pablo lo miró con curiosidad. ¿Tienes un estilo definido?, preguntó. Alejo, recordando las palabras de su madre, respondió con cierta inseguridad que aún se aferraba a su voz. Estoy probando diversas técnicas, buscando lo que realmente me define. Pablo sonrió. Eso es parte del proceso. Confía en ti mismo. La autenticidad en el arte proviene de arriesgarse a ser vulnerable. Las palabras resonaron en su mente como un eco, instándolo a no rehuir su verdad. Esa tarde, tras la emotiva interacción, Alejo decidió pasar por su estudio. Cada trazo en el lienzo lo acercaba más a esa sensación de libertad que había despertado en su interior. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia su madre. ¿Cómo reaccionaría ella si buscaba dejar atrás las viejas expectativas? Esa pregunta continuaba acechando en su interior, un recordatorio persistente de su lucha. Mientras pintaba, los colores en el lienzo parecían dictar su estado emocional. Estaba determinado a reflejar su viaje, a plasmar no solo lo que sentía, sino lo que quería que su madre llegara a comprender.
Era más que una simple expresión, era su rebelión contra las definiciones impuestas. Los días pasaron, y su obra comenzó a tomar forma. Decidió organizar una pequeña exhibición en su casa, una invitación para su madre a ver el Alejo que había comenzado a florecer. La idea lo asustaba, implicaba una rendición de cuentas ante su propia verdad. Mientras los detalles de la exhibición se cocinaban en su mente, una inquietante noticia perturbó su silencio. Había una antigua amiga de su madre, una coleccionista de arte influyente que planeaba visitar la ciudad. Alejo sintió que los cimientos de su valentía tambaleaban. ¿Qué pasaría si su madre lo llevase a esa reunión y él terminara expuesto ante el juicio de un mundo que parecía estar aún más desprovisto de compasión respecto a su elección? A medida que la fecha se aproximaba, la presión se intensificaba. Sabía que si quería caminar hacia su verdad, tendría que estar preparado para lo que vendría. La exhibición no solo era para su madre, sino una declaración de su determinación, pero mientras su mente se llenaba de ideas y su corazón de anhelos, la sombra que había sentido en el rostro de su madre volvía a aparecer, un recordatorio persistente de que tal vez había algo más por descubrir. ¿Qué secretos podía encerrar aquella relación tan compleja? Con cada día que pasaba, Alejo comprendía que su camino hacia la autenticidad estaba plagado de decisiones difíciles, pero también de grandes oportunidades. Ahora estaba al borde de un nuevo capítulo. No solo se trataba de ser un artista, sino de convertirse en un hombre que se atreviera a ser verdaderamente él mismo. La tensión en el aire aguardaba, y su vida estaba a punto de transformarse de maneras que nunca había imaginado. Con cada amanecer, Alejo experimentaba una mezcla de ansiedad y emoción. La inminente exhibición comenzaba a tomar forma no solo en el papel, sino también en su alma. Cada pincelada lo acercaba más a una verdad que había escondido por demasiado tiempo. Era un proceso casi catártico. Mientras el lienzo cobraba vida, sus inseguridades se desvanecían lentamente. Sin embargo, la sombra de la llegada de la amiga de su madre acechaba su mente como un oscuro presagio. El día anterior, había decidido arriesgarse aún más. Se propuso contactar a otros artistas para compartir sus inquietudes sobre la exhibición. Una de sus colaboraciones recientes había sido con Mariana, una talentosa escultora, quien siempre había alentado su espontaneidad. Una simple conversación terminó convirtiéndose en un intercambio de vulnerabilidades. Ella le confesó su lucha al dejar de lado el arte convencional para abrazar formas que realmente resonaban con su ser. Las palabras de Mariana iluminaron la oscura maraña de pensamientos de Alejo. Ahí estaba, la autenticidad que tanto ansiaba, colgando del aire como un lienzo en blanco. Ese día tomó una decisión: iba a incluir un autorretrato en su exhibición, algo que sentía profundamente. Era el arte que hablaba no solo de su persona, sino de la amalgama de emociones que había experimentado a lo largo de su vida. Sin embargo, a medida que el autorretrato tomaba forma, la ansiedad crecía. ¿Cómo podría expresar toda la complejidad de su existencia en un solo cuadro? La relación con su madre emergía constantemente, proveyendo tanto inspiración como tormento. Una tarde en su estudio, mientras luchaba con la visión del autorretrato, recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás. Ella había compartido su propia travesía artística, algunos de sus fracasos y como siempre había temido no cumplir con las expectativas de sus propios padres. Las revelaciones del pasado lo empujaron a reflexionar sobre cómo las expectativas a veces eran como cadenas. La lucha interna era inmensa. Por un lado, deseaba continuar con su lucha hacia la libertad, y por el otro, había una parte de él que deseaba complacer a su madre, temeroso de la decepción que podría reflejar en su mirada. A medida que se acercaba el día de la exhibición, una idea innovadora empezó a tomar forma en su mente. Decidió organizar una charla abierta durante la exhibición, una especie de encuentro donde pudiera compartir su proceso creativo pero también abrir un espacio para un diálogo sincero sobre expectativas y relaciones. Sabía que era arriesgado, pero algo en su interior resonaba con fuerza. Tal vez ese fuera el momento de confrontar de frente las dudas y las inseguridades, de permitir que su madre viera no solo el arte, sino al hombre que estaba emergiendo. La noche anterior a la exhibición, Alejo quedó contemplando su autorretrato mientras los colores se secaban en el lienzo. ¿Estaría listo realmente para mostrar su alma? Pero la determinación en él se había intensificado, convirtiéndose en una llama inextinguible. Sin más dilaciones, se prepararía para compartir su arte, su historia, y lo más importante, asimismo, al amanecer, mientras el sol se asomaba por el horizonte, Alejo se dio cuenta de que había llegado el momento crucial.
La exhibición no solo sería su escaparate, sino una puerta abierta a nuevas posibilidades. El temor seguía ahí latente, pero ahora era acompañado por un atisbo de esperanza. Tenía una elección que hacer: aceptar su verdad o conformarse una vez más a las sombras de las expectativas ajenas. El paso hacia la exhibición prometía ser un desafío monumental. Cada decisión contaba, y su futuro se tejía a partir de esos hilos de valentía. Pero es en esos momentos de verdad donde la vida se enfrenta a su mente, desafiándolo a dar un paso adelante. ¿Podría finalmente aceptar su autenticidad en un mundo que exigía tanto conformismo? Una llamada telefónica inesperada interrumpió sus pensamientos. Era su madre. Su voz, temblorosa, anunciaba su llegada anticipada. Los latidos de su corazón se aceleraron. Estaba preparado para el juicio que podría esperarlo. La tensión subía como la espuma antes de un aluvión, y con ello, la incertidumbre de lo que el futuro pudiera depararle. El momento de la verdad se acercaba. El timbre del teléfono aún reverberaba en los oídos de Alejo mientras se preparaba mentalmente para la llegada de su madre. Se sentía dividido entre la necesidad de abrirse y el deseo de preservar una barrera emocional. Así, mientras las manecillas del reloj parecían moverse con lentitud deliberada, su mente repasaba una y otra vez las escenas que podría presentar en la exhibición. ¿Serían suficientes para desmantelar las expectativas que lo habían constricto de niño? El día se desplomaba sobre él con un peso casi tangible. Sabía que su autorretrato representaba más que una simple imagen, era un catalizador de cambio, una confrontación con toda su historia personal. Pero la idea de exponer su vulnerabilidad lo llenaba de dudas. Al mirar la pintura, comenzó a cuestionarse: ¿y si no era suficiente? ¿Y si su madre, al verlo, solo sintiera decepción? Esa posibilidad lo asfixiaba. Decidió que necesitaba distraerse un momento antes de la inevitable confrontación. Salió a caminar por las calles cercanas, donde el ruido de la ciudad le ofrecía un silencio interno. Las voces de la gente, los coches, y hasta el aroma del pan recién horneado le proporcionaban un sentido de normalidad. Sin embargo, mientras las sombras de los edificios tejían un manto sobre él, no podía evitar sentir la presión que emanaba de su hogar, como si cada ladrillo estuviera impregnado de las expectativas que lo habían moldeado. Durante su caminata, buscó refugio en un café local, un lugar pequeño y acogedor donde había trabajado un breve periodo en su adolescencia. Recordando aquellos días, se halló reflexionando sobre el sentido de pertenencia. ¿Realmente había valorado las lecciones de humildad que había recibido? No podía dejar de lado la historia de María, la limpiadora cuyo trabajo silencioso y meticuloso había dejado una huella en su vida. Sin saberlo, ella había sido una maestra de la autenticidad. Siempre estaba orgullosa de lo que hacía, porque sabía que cada tarea, por pequeña que fuera, contribuía a un todo más grande. Alejo sintió que, en cierta forma, ella también había modelado su percepción del arte. La autenticidad no reside en la grandiosidad de la obra, sino en la conexión que se establece con el espectador. Fue entonces que su mente dio un giro. ¿Y si, en lugar de huir de las expectativas, las confrontaba directamente en su charla? Abrazar lo simple, lo cotidiano, podría ser más potente que cualquier autorretrato. Tenía que despojarse del miedo a ser juzgado. En ese instante comprendió que lo que realmente debía expresar era su viaje, no solo su destino. La autenticidad empezó a convertirse en su mantra. A medida que regresaba a su estudio, la idea de compartir su experiencia vital evolucionaba, convirtiéndose en un diálogo abierto sobre los sacrificios y aprendizajes de ser hijo de alguien con una vida impuesta. Al llegar a casa, una repentina oleada de confianza lo invadió. Estaba decidido a comenzar la charla con una historia personal, la de María, una mujer que logró que un niño de privilegio entendiera la belleza escondida en el trabajo duro. Quizá con esta introducción, podría desbloquear un nuevo nivel de entendimiento no solo para su madre, sino para todos los presentes. A medida que su autorretrato se llenaba de revisiones, un nuevo concepto comenzó a surgir: el arte era, ante todo, vulnerabilidad, un espejo que reflejaba sus luchas y victorias. Alejo tomó un respiro profundo, sintiéndose más ligero, listo para compartir no solo su arte, sino su esencia. Sin embargo, la presión aumentaba de nuevo. Cuando el teléfono sonó, era un mensaje de Mariana preguntándole cómo iba todo. ¿Estás listo para abrir tu alma al mundo?, era la pregunta que resonaba en su mente. Aún así, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. El momento había llegado, pero con cada paso, una nueva pregunta surgía en su mente.
¿Qué revelaciones lo esperaban detrás de la puerta del juicio materno? ¿Podría realmente aceptar su cambio ante alguien que había sido parte del mismo pasado que tanto lo había limitado? La exhibición prometía ser un acto de valentía sin precedentes, pero lo que se avecinaba podría ser más profundo y transformador de lo que jamás había imaginado. La luz del atardecer se filtraba por la ventana del estudio, resaltando las pinceladas de colores vibrantes en el autorretrato, mientras Alejo se movía de un lado a otro con una mezcla de emoción y ansiedad. Con cada repaso de la imagen que había creado, se preguntaba si realmente había capturado su esencia. Podía sentir que el tiempo se le escapaba, y el temor a no ser comprendido le apretaba el pecho. Pero la decisión de abrirse había tomado fuerza en él, tanto que se sentía casi como un acto de rebeldía contra las restricciones impuestas por su madre. Se sentó frente al espejo con la intención de ensayar lo que quería decir. La imagen reflejada no solo era la de un artista, sino la de un hombre atrapado entre dos mundos, el de su crianza privilegiada y el de las realidades que había aprendido a apreciar. Las palabras comenzaron a fluir, tomando forma en sus labios mientras se retaba a sí mismo a confrontar la historia de su vida. Hoy es el día en el que dejaré de ser un simple espectador en mi propia historia, se murmuró. Decidió que su presentación no sería solo acerca de él, sino sobre lo que había aprendido de aquellos que estaban a su alrededor. Recordó a María, su esencia resonando en cada trazo de su obra. La humildad y el trabajo arduo que ella encarnaba lo habían inspirado no solo a ser un mejor artista, sino también a ser un mejor ser humano. La idea de compartir esa conexión lo motivaba, aunque sabía que no todos lo entenderían. Mientras se preparaba para la exhibición, también trabajaba en replantear alguna de sus viejas creencias. Esas que le habían dicho que el éxito solo se conseguía a través de una vida llena de lujos y prestigio. Ahora sus experiencias de vida y las historias de personajes como María se erguían poderosas ante él, pero todavía desconfiaba sobre cómo recibiría su madre esta nueva realidad. La noche anterior a la exhibición, con su corazón palpitando desenfrenado, se sentó a escribir una carta. No solo era una carta a su madre, sino una carta hacia sí mismo, un recordatorio de su viaje personal. En ella plasmó su búsqueda de la autenticidad. Donde antes había escrito acerca de sus logros y éxitos, ahora había monedas de humildad, las lecciones aprendidas, las lágrimas derramadas, las luchas enfrentadas. El papel absorbía su conocimiento y dolor, convirtiéndose en un refugio tangible para sus pensamientos. Cuando el gran día finalmente llegó, cada instante se convirtió en una prueba de su nueva proyección. Al caminar hacia la galería, sintió que el peso de la opinión de su madre lo seguía, pero también había una chispa de determinación. En lugar de querer eliminar las expectativas, decidió recibirlas y dialogar con ellas, mostrarlas a través de su arte. La exhibición se convertiría en un espacio no solo para lucir su trabajo, sino una plataforma donde cada pintura narraría un fragmento de su lucha personal, un reflejo claro de la vulnerabilidad que tanto le había costado aceptar. Mientras colgaba sus obras, Alejo sintió que aquellas piezas eran fragmentos de su propia alma. La inseguridad comenzaban a desmoronarse, pero un nuevo temblor de incertidumbre lo invadió al escuchar conocidos gritos de entusiasmo fuera de la galería. Su madre estaba llegando, solo un suspiro largo antes de abrir la puerta. La tensión en su corazón aumentaba con cada paso que tomaba. Estaba a punto de enfrentarse a aquella que había definido tanto de su vida, aquella que podría entender o rechazar su nuevo yo. Las voces del grupo resonaban en el aire, llenando la galería con una mezcla de impaciencia y emoción. Mientras se acercaba al evento, se sintió repentinamente atrapado entre la ansiedad y la determinación. ¿Cómo recibiría su madre esta nueva realidad que tanto había luchado por construir? Con cada paso, la pregunta más persistente reverberaba en su mente: ¿estaba verdaderamente listo para ser visto? La exhibición prometía ser un escenario de revelaciones, pero lo que se venía podría ser un encuentro aún más revelador que el arte que colgaba en las paredes. El día de la exhibición llegó y con él, la culminación de un viaje lleno de incertidumbres y descubrimientos personales. Alejo se sintió frágil, pero decidido a enfrentarse a su madre y al mundo con una nueva visión. Cada obra en la galería era un eco de sus luchas, un testimonio del trabajo arduo y de la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. Cuando su madre entró, el murmullo de la sala se detuvo, y Alejo sintió como cada mirada giraba hacia ellos. Su corazón latía con fuerza al ver la expresión de su madre, una mezcla de confusión y curiosidad. Era el epílogo de una historia de conflicto entre expectativas y deseos personales.
Su madre, la matriarca de un legado que parecía pesado, se detuvo frente al primer cuadro, un autorretrato vibrante y lleno de emoción que revelaba su verdadero yo. Alejo dio un paso adelante, sus palabras fluyeron como un río desbordado. Este cuadro representa todo lo que he vivido, cada dolor y cada triunfo. En él está mi lucha por ser auténtico. La respuesta de su madre fue un silencio abrumador, pero él no podía detenerse. Compartió su viaje, la influencia de Carmen, su transformación y cómo, a través del arte, había encontrado su voz. Mientras hablaba, comenzó a sentir un cambio en la atmósfera. Algunas miradas del público dejaron de ser meras observadoras, se convirtieron en cómplices de su historia. El reconocimiento se dibujaba en sus rostros, no solo apreciaban su arte, estaban sintiendo lo que él había sentido al crearlo. Sin embargo, su madre seguía estática, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Finalmente, Alejo se detuvo frente a ella. Mamá, esto no se trata solo de mi arte, es sobre encontrar la libertad en la verdad que quizás tú también has buscado. Se dio cuenta de que su sufrimiento y su arte podían ser un puente para conseguir una conexión más genuina. La mirada de su madre se suavizó lentamente. Hubo un destello de entendimiento en su rostro que emocionó a Alejo. Después de un instante que pareció eterno, ella habló, su voz temblorosa. No esperaba esto, pero me doy cuenta de que he estado intentando que seas lo que yo creía que debías ser, en vez de permitirte ser quien realmente eres. Las palabras la despojaron de su propio miedo y las tensiones comenzaron a disiparse entre ellos. Alejo sintió como su corazón se relajaba, insuflado por la posibilidad de una nueva relación. Su madre estaba allí, dispuesta a escuchar y comprender, tan vulnerable como él. La exhibición continuó, pero para Alejo, el verdadero arte se estaba creando en ese diálogo inevitable. A medida que su madre comenzó a apreciar sus obras, el ambiente se transformaba, las expectativas enredadas de su historia familiar se estaban desmadejando. Era un principio que permitía ver no solo las obras, sino a las personas detrás de ellas, un gran paso hacia una relación más sana. Con el tiempo, Alejo se convirtió en un artista reconocido, lo que no solo representaba un éxito personal, sino que también implicaba que había desafiado y conquistado sus miedos. Sus obras comenzaron a exhibirse en lugares importantes, cada pincelada reflejando su espíritu y su lucha. La vulnerabilidad ya no era su debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza. Al final del camino, Alejo encontró un equilibrio entre sus mundos, la familia que había esperado mucho de él y el mismo deseo de ser un artista auténtico. Esta transformación no solo afectaba su carrera, sino que también significaba una vida llena de autenticidad y conexión. La relación con su madre floreció, cada encuentro con ella se volvió un espacio para compartir experiencias y sueños, donde ambos encontraron un nuevo nivel de entendimiento y amor. Alejo se había convertido no solo en un artista, era un guerrero en su propia narrativa, demostrando que la verdadera realización personal se encuentra en la valentía de ser uno mismo. Su historia de superación resonaba en aquellos que la escuchaban, recordando a todos que los mayores legados se construyen con autenticidad y amor. No dejen escapar esta valiosa lección de vida. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Necesitan suscribirse ahora y apoyar nuestra misión. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que no esperen ni un segundo más para compartir.